Bien. ¿Están viendo todos? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. El tema que nos toca hoy día es el aparato urinario. Ya vimos el aparato cardiovascular, respiratorio, y ahora vemos el aparato que se encarga de la excreción de toda sustancia que sea nociva o tóxica para el organismo. Es decir, el aparato cardiovascular llevaba el oxígeno y los nutrientes, el aparato respiratorio se encargaba del intercambio gaseoso, y ahora el aparato urinario es el que se va a encargar de la eliminación de toda sustancia tóxica para el organismo. Bien, ahí estamos viendo entonces un esquema del aparato urinario donde vemos los dos órganos centrales, que son los riñones. Estos órganos se ubican en la cavidad abdominal, son retroperitoneales, es decir, quedan por detrás de la membrana llamada peritoneo, que es una membrana que rodea a los órganos del abdomen. Y por otro lado, vamos a ver que tenemos una serie de vías urinarias, que son una a cada lado, que sale de cada riñón, los uréteres. Luego la vejiga, que es la que se va a encargar de acumular la orina, y cuando esta vejiga está llena, aparece el acto de la micción, porque la distensión de la vejiga le avisa al cerebro que está llena, y entonces viene el acto de la micción, y la orina va a salir por la uretra. Lo que están viendo aquí son los grandes vasos abdominales, la arteria aorta abdominal, que a esta altura cuando entra a los riñones se va a llamar arteria renal, y las venas cavas que van a ir después hasta el corazón, y van a desagotar en las venas cavas inferior, en la vena cava inferior, perdón, van a desagotar las venas renales. Entonces vemos que el aparato urinario está conformado por dos riñones, que son estos órganos en formas de poroto o haba, por las vías urinarias, que son dos uréteres, una vejiga y una uretra. Bien, los riñones, como dijimos, tienen esa forma de poroto o haba, ubicados en el abdomen, en una posición retroperitoneal, y se van a extender desde la segunda vértebra dorsal hasta la segunda vértebra lumbar, desde la 12ª vértebra dorsal hasta la segunda vértebra lumbar. Las dimensiones del riñón son 12 centímetros de alto, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Aproximadamente cada riñón pesa 170 gramos, y vamos a reconocer histológicamente en el riñón 4 capas que van desde afuera hacia adentro. La cápsula renal, que es la más externa, la corteza, la médula e internamente lo que se llama el hilio renal. Ahora vamos a ir viendo estas capas histológicas. Cápsula, corteza, médula y lo más interno, el hilio renal. Vamos a ver las relaciones anatómicas de los riñones, ¿sí? Vamos a empezar con el riñón derecho. El riñón derecho, en su polo inferior, se va a relacionar con el ángulo derecho del colon. Este es el riñón derecho. En su polo inferior, ¿cómo me doy cuenta que este es el riñón derecho? Porque está el hígado, ¿sí? Esta imagen corresponde al hígado, y el hígado se encontraba a la altura del hipocondrio derecho. Entonces, les dice que el polo inferior de este riñón derecho se va a relacionar con el ángulo hepático del colon. El colon pertenece al intestino grueso, eso lo vamos a ver cuando entremos a aparato digestivo, y el colon tiene una suerte de forma como de marco, por eso se llama marco colónico, con dos ángulos, un ángulo hepático derecho y otro ángulo esplénico o izquierdo. No se preocupen porque eso lo vemos con digestivo. Pero el polo inferior del riñón derecho se va a relacionar con el ángulo derecho o ángulo hepático del colon.
La cara interna, fíjense, del riñón derecho, ¿con quién se va a relacionar? Con la vena cava. La cara interna con la vena cava, luego con la aorta abdominal, pero más en contacto con la cara interna del riñón derecho está la vena cava. Y finalmente con el duodeno, que es esto que ven acá seccionado, que pertenece al intestino delgado, el duodeno, ¿sí? El polo superior del riñón derecho se relaciona con la glándula suprarrenal derecha, que tiene esta forma como de capuchón o de sombrerito de duende, amarillita, ¿sí? La glándula suprarrenal derecha es una glándula que va a liberar hormonas muy importantes para el organismo. Y también con quién se relaciona el polo superior derecho, con la porción inferior del hígado, precisamente, ¿sí? Y por el lado de atrás, posteriormente, que no se lo ve en esta imagen, se va a relacionar con los músculos cuadrados de los lomos y el psoas ilíaco. Vamos ahora a la relación anatómica del riñón izquierdo, vamos al otro riñón. En su polo inferior, ¿con quién se va a relacionar? Con el ángulo izquierdo o esplénico del colon, ¿sí? Internamente, ¿con quién se va a relacionar? Más que nada con la arteria aorta, también después con la cava, pero de ese lado está más que nada la arteria aorta abdominal. En su polo superior, que está aquí, ¿con quién se va a relacionar? Con la cola del páncreas, esto que estoy señalando aquí es la glándula páncreas, con la cola del páncreas se va a relacionar en su polo superior, también con la glándula suprarrenal izquierda, que es esta que está aquí, que libera hormonas importantes para el organismo, y externamente con el vaso, que no se lo ve tanto aquí, pero aquí tenemos el vaso, por eso es que también esta era la zona izquierda o esplénica en relación al vaso. Posteriormente, como pasa con el otro riñón, se va a relacionar con el músculo cuadrado de los lomos y el psoas ilíaco. Ahora sí, después de haber visto las relaciones anatómicas del riñón, saber que se encuentra en la cavidad abdominal, retroperitoneal, que más o menos mide 12 centímetros de altura por 6 de ancho y 3 de espesor, ahora sí vamos a entrar a hablar de las capas histológicas del riñón, ¿sí? Es decir, vamos a tener que recurrir a parte macroscópica y después parte microscópica con el microscopio. Lo primero que vamos a observar externamente es la corteza renal, ¿sí? Pero antes de la corteza yo voy a tener la cápsula, que está aquí arriba. La cápsula renal es lo que rodea a la corteza y es nada más y nada menos que tejido conectivo o conjuntivo, que sería este color rosado oscuro, violáceo, ¿sí? Esa es la cápsula. Luego viene la corteza es esta que está en el medio llena de puntitos. La corteza tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor y tiene ese aspecto granuloso, como yo les decía, como puntitos o granos, debido a los glomérulos renales, que los vamos a ver en un rato. Después sigue la médula. Fíjense que la médula es la porción más grande del riñón, que contiene las famosas pirámides de Malpighi, que son estas que estoy señalándoles, que son una pirámide con el vértice hacia abajo y la base hacia la corteza. Se llaman pirámides de Malpighi porque Malpighi es el histólogo que las describe. De hecho, si ustedes se acuerdan de las primeras clases, cuando hablábamos de los personajes emblemáticos, decíamos que Malpighi era el padre de la histología, porque era el que hizo mayores descripciones con el microscopio. Entonces, en honor a él, estas pirámides se llaman pirámides de Malpighi, con la base, como les dije, de la pirámide hacia la corteza o mirando a la corteza y el vértice hacia adentro donde vamos a tener las famosas papilas, ¿sí? Y en el medio de esas pirámides, en el medio de las pirámides, voy a tener lo que se llaman las columnas de Bertin, porque Bertin es quien las describe.
La corteza introducida en la zona medular, la corteza, que es esta granular introducida en la zona medular, es lo que me va a determinar esas columnas de Bertin. ¿Mm? Y el extremo de estos vértices de las pirámides de Malpighi van a desagotar en lo que se llaman las papilas. Bien. Cada médula, vamos acá, a la médula, fíjense en este esquema nuevamente, esto que está como más blanquecino y rojo por atrás es la cápsula, luego viene la corteza y aquí tenemos la zona medular, con las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin, que es como corteza que se introduce en la médula, y cada médula posee entre 8 a 12 pirámides. Acá también se las ve bien a las pirámides, ahí se ve la corteza y cómo se va introduciendo, formando las columnas de Bertin en la médula, y externamente se ve la cápsula. Cada médula posee 8 a 12 pirámides. El vértice de la pirámide conecta mediante orificios con los conductos excretores de Bellini, otra persona que los describe, o mejor conocido como papilas. O sea, estos vértices desagotan en las papilas o conductos excretores de Bellini. Luego de ello aparecen los llamados cálices mayores. Fíjense, los cálices mayores son todo esto que estoy señalando acá, y luego a continuación vienen los cálices menores, que están aquí, más en el medio, que van a terminar en un engrosamiento que se llama pelvis renal, que luego se continuará con el uréter. Todo este engrosamiento que está aquí es la pelvis renal, que se continuará con el uréter. Y por aquí, ¿qué va a salir? La orina, ¿sí? O sea, en la corteza, ahora lo vamos a ver, vamos a tener la filtración de la sangre, y luego en todo el territorio medular vamos a tener la formación de la orina, que finalmente va a salir por el uréter de cada lado, ¿no? De cada riñón. Y esta zona donde entra la arteria renal, donde sale la vena renal y donde sale el uréter, se denomina ilio, que era la cuarta porción histológica que nos faltaba mencionar, el ilio. Entonces aquí tenemos cápsula, la más externa, corteza, de 1 centímetro aproximadamente, médula, que es lo más ancho que tiene el riñón, que tiene las columnas, perdón, las pirámides de Malpighi, los cálices mayores, cálices menores, la micrófono, por favor, silencien los micrófonos. Y finalmente va a salir Chicos, silencien su micrófono, si no, no se le escucha a la profe. Gracias. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir? No se escuchó una parte. Bien, les vuelvo a repetir las capas histológicas. Externamente tenemos la cápsula, luego sigue la corteza, que tenía, bueno, acá no se la ve, pero tiene esa forma granular por la presencia de los glomérulos y mide más o menos 1 centímetro. Luego viene la médula renal, que es la porción más importante del riñón, importante en cuanto a dimensión, ¿no? Porque todas las estructuras son importantes, pero la más grande, digamos, que va a estar conformada por las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin, luego los cálices mayores, los cálices menores, la pelvis renal y el uréter. Y la zona por donde entra la arteria renal, sale la vena renal y sale el uréter se denomina ilio. Y ahora sí ya tenemos que ir al microscopio específicamente para poder ver la unidad anátomo-funcional elemental del riñón, que es la nefrona o nefrón. Y esto es sumamente importante que lo conozcamos, porque así como en el alvéolo, en el pulmón, se encargaba del intercambio gaseoso, la nefrona o nefrón se va a encargar precisamente de la filtración de la sangre y la formación de la orina para eliminar todos los desechos del organismo, que en definitiva es una de las funciones más importantes del riñón. ¿Sí? Entonces,
La nefrona o nefrón es la unidad anátomo-funcional elemental del riñón, sí o sí la tengo que ver con microscopía. Vamos a tener aproximadamente 1 a 2 millones de nefronas en cada riñón, fíjense la cantidad que tenemos. Y los componentes básicos de esta nefrona, primero se los menciono y luego se los señalo en el esquema. Los componentes básicos de la nefrona son el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y finalmente el tubo o túbulo colector. Entonces, vamos a ir al esquema. Esto que está aquí como si fuese una llave, ¿cómo se llama esta llave? Francesa creo que es, o como si fuese la boca de una serpiente. Esto que están viendo aquí es el glomérulo, que aquí se correlaciona con estos ovillitos, porque precisamente el glomérulo tiene ovillos capilares, y es lo que le daba esa forma granular a la corteza. Entonces, ¿dónde se ubican los glomérulos? Que es la primera parte o porción de la nefrona en la corteza. Entonces, lo primero, los glomérulos. Luego de los glomérulos viene lo que se llama el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué se llama así? Porque es contorneado, tiene esas ondulaciones y está próxima al glomérulo. Por eso se llama túbulo contorneado proximal. Luego viene lo que se llama el asa de Henle, que es un asa que va hacia abajo y luego asciende. Por eso tiene una porción descendente y una porción ascendente. Finalmente viene otra vez una parte tubular que se contornea, por eso se llama túbulo contorneado distal. ¿Y por qué se llama distal? Porque está alejado en relación a el inicio del glomérulo. Por eso se llama túbulo contorneado distal. Y finalmente tenemos el tubo o túbulo colector, que es por donde ya va a salir la orina. Aquí abajo voy a tener la papila que hemos dicho hace rato, ¿sí? El túbulo colector va a terminar en la papila. Ahora, fíjense este esquema que es muy importante. El túbulo colector se comparte con varias nefronas. O sea, no es que yo tenga un túbulo colector por cada nefrona, se comparte. Fíjense cómo aquí esta nefrona y esta nefrona van a vertir su secreción en el mismo tubo colector. Pueden encontrarlo como tubo colector o túbulo colector. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, vamos a venir un poquito para atrás. Y lo que quiero mostrarles yo es que en la zona de la corteza vamos a tener los glomérulos. En el medio, donde se separa corteza y médula, voy a tener los túbulos contorneados proximales. Y luego todo lo que es asa de Henle, rama descendente, ascendente y túbulo colector, todo eso va a estar a la altura medular. Y finalmente yo les decía que los cálices menores terminaban, que las pirámides de Malpighi terminaban acá en lo que se llamaban las papilas, para empezar con los cálices mayores y menores, y esa papila no es otra cosa que la finalización de los túbulos colectores. ¿Sí? O sea, acá se lo ve macroscópicamente y aquí yo lo veo microscópicamente. Ahora sí, vamos a ver cuáles van a ser las funciones del riñón. Y esto es tremendamente importante. Acá fíjense cómo se ve la zona de la corteza con los glomérulos, y ahí está dibujado el esquemita de toda la zona tubular, que hay una flechita que lo sacan afuera para que lo puedan ver, pero toda esta zona tubular está dada aquí a la altura de la médula, y ese tubo colector, que es lo que les está señalando acá, va a terminar en la papila, donde comienzan los cálices mayores. Aquí se los ven mejor a los cálices mayores, estos serían los cálices menores, finalmente la pelvis renal y la salida de los uréteres. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones del riñón? Uno pensaría que la función es solamente la de excreción de productos metabólicos y sustancias de desecho. Uno pensaría que es la única función, y en realidad no. Es una función esencial, pero no es la única. También el riñón se va a encargar del equilibrio hidroelectrolítico u homeostasis. ¿Y qué quiere decir eso en castellano? Equilibrio hidroelectrolítico u homeostasis. Quiere decir la regulación de la osmolaridad.
Dicho de otra manera, el equilibrio entre lo ácido y lo básico, el equilibrio ácido-base. Porque si no tenemos esa homeostasis o equilibrio entre lo ácido y lo básico, las funciones biológicas del organismo no se podrían llevar a cabo. Dicho de una manera más sencilla, el pH. ¿Saben ustedes cuál es el pH normal de la sangre? ¿Saben, chicos? 7.35, profe. Perfecto, 7.35, 7,4 si uno quisiera redondear. Eso quiere decir que es un pH neutro, ligeramente alcalino, porque los pH neutros son de 7. Todo lo que esté por debajo de 7 es ácido. Para que ustedes se den una idea, el jugo gástrico, que lo vamos a ver cuando veamos digestivo, tiene un pH entre 2 y 3. O sea, es tremendamente ácido. La sangre tiene un pH 7,4, o sea, neutro, tirando un poquitito para alcalino, ligeramente alcalino. Y todo lo que esté por arriba de 7 va a ser un pH alcalino. Entonces, para que las funciones biológicas se desarrollen adecuadamente, la sangre tiene que tener un pH de 7,35 o 7,4. Y para eso el riñón se encarga, ya vamos a ver de qué manera, de mantener ese equilibrio. Y a eso se lo llama, o se le llama, homeostasis del medio interno. Cuando les pregunten qué es la homeostasis del medio interno, es precisamente el equilibrio hidroelectrolítico. Muy bien. Por otro lado, también se va a encargar el riñón, además de la excreción de los productos metabólicos y las sustancias de desecho, de regular la presión arterial, gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona que mencionamos la clase pasada y que hoy lo vamos a volver a repetir, ¿sí? También se va a encargar el riñón de regular la formación de glóbulos rojos, a eso se le llama eritropoyesis, donde poyesis significa formación, eritro significa rojo o glóbulos rojos, ¿sí? Entonces se encarga también gracias a una hormona que es la eritropoyetina, que se forma en el riñón. Esa hormona eritropoyetina va a estimular a la médula ósea roja para la formación de los glóbulos rojos. Por eso es importante la presencia de la eritropoyetina en el riñón. Y después también la síntesis de vitamina D, que si ustedes se acuerdan, la vitamina D la vimos con el metabolismo fosfocálcico, cuando vimos hueso, como la vitamina D se encarga de la absorción de calcio en el intestino y precisamente la reabsorción en los túbulos renales que vamos a ver ahora. Y esa vitamina D se forma en el riñón, pero después se activa en la piel cuando le da la luz solar. Por eso era tan importante que recibamos unos minutos de sol en el día para activar la vitamina D, pero se activa en la piel y se produce en el riñón. Entonces, fíjense cuántas funciones tiene el riñón. Por ende, si un riñón está enfermo, fíjense cómo eso va a repercutir en el equilibrio ácido-básico, en la excreción de los desechos, en la presión arterial, nos puede dar anemias y también una descalcificación. Entonces, cuando entendemos nosotros anatomía y fisiología, después vamos a entender por qué en las patologías o enfermedades hay determinadas manifestaciones. Entonces, ahora pasamos a hablar del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular se ubica, es una estructura ubicada al nivel del glomérulo, que estamos viendo acá. ¿Se acuerdan que el glomérulo, yo les dije que tenía esta forma de llave francesa o de boca de serpiente? Este es el glomérulo, y fíjense ustedes cómo ese glomérulo recibe vasos sanguíneos. Esta es una arteriola que se llama aferente, porque le llega al glomérulo, y esta es otra arteriola que sale y que se llama eferente. En el medio de las dos arteriolas que llegan y salen del glomérulo, voy a tener la famosa mácula densa, que es una estructura que se la considera un interoceptor. ¿Qué quiere decir interoceptor? Que es como un órgano de los sentidos
interno. Nosotros conocemos los órganos de los sentidos externos, la visión, el olfato, el tacto, el gusto, la audición, pero nosotros también tenemos internamente órganos de los sentidos que se llaman interoceptores. Y la mácula densa es un interoceptor porque lo que va a captar es la disminución del flujo sanguíneo. Y cuando capta la disminución del flujo sanguíneo, va a liberar la hormona que ya vimos la clase pasada, que es la famosa renina. Entonces ahora ya vamos adentrándonos a completar lo que vimos la clase anterior. Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se encarga de la regulación de la presión arterial, donde se produce en el aparato yuxtaglomerular del riñón, que es un interoceptor que se encuentra entre la arteriola aferente y la eferente y que posee la mácula densa, que capta la disminución de la filtración glomerular o la disminución de la llegada de sangre al riñón, y con eso va a liberar la hormona renina, para comenzar con toda la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Denme un segundito, chicos, que estoy por cargar, cargar la batería de la compu. Ahí está, ahora sí. Bien. A continuación tenemos que hablar de lo que es el flujo sanguíneo renal. Y precisamente lo que captaba esta mácula densa era si llegaba a haber una disminución de ese flujo sanguíneo renal y entonces libera la hormona renina. ¿Y qué es entonces el flujo sanguíneo renal? Que se abrevia así, FSR, flujo sanguíneo renal. No es otra cosa que la cantidad de sangre que le llega a los riñones por minuto, cantidad de mililitros de sangre que le llega al riñón por minuto. Y por minuto, chicos, le llega 1250 mililitros. Si lo pasamos a litros es lo mismo que decir 1,2 litros, ¿sí? De sangre por minuto. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la cantidad de sangre normal en una persona? 5 litros es la cantidad de sangre que nosotros tenemos en el cuerpo, 5 litros. 1,2 litros, que es lo mismo que decir 1250 mililitros, equivale al 20% de esos 5 litros, 20% del gasto cardíaco. Gasto cardíaco, acuérdense ustedes que era la cantidad de sangre que salía por latido del corazón. Y eso, si lo llevamos de minuto a las 24 horas del día, correspondería a decir que pasan por el riñón 1.800 litros de sangre. No es que nosotros tengamos 1.800 litros, chicos, nosotros tenemos 5 litros nada más. Lo que les quiere decir que los 5 litros de nuestra sangre pasan un montón de veces por riñón. Tantas veces pasan que correspondería como a 1.800 litros en 24 horas. Simplemente es decirle que esos 5 litros de sangre que tenemos en el organismo pasan muchísimas veces por el riñón a filtrarse y depurarse. El peso de los dos riñones habíamos dicho que eran 170 gramos cada uno. Entonces, si sumo el peso de los dos, vamos a tener 340 gramos en total. Eso corresponde al 0,4% del peso corporal total. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque otra forma de sacar el filtrado o flujo sanguíneo renal es decir, que corresponderían a 4 mililitros de sangre por minuto por gramo de tejido renal, que son estos 340 gramos. Las características... Profe, sí. eso que está abreviado ahí en donde usted dio 340 gramos, después dice 0,4% de él, ¿y ahí qué sería, profe? Peso corporal total. O sea, de todo el peso que nosotros tenemos cuando nos subimos a la balanza, 0,4 de ese peso corresponde a los riñones. A ver, gracias, profe. No, por favor.
No hace falta que sepan tanto esto, sí quiero que sepan que el flujo sanguíneo renal es de 1.250 mililitros por minuto. Ese valor sí quiero que sepan. Y que ustedes entiendan que la sangre, estos 5 litros de sangre que tenemos en el organismo, pasan miles de veces por el riñón a filtrarse y depurarse. Eso es lo que quiero que sepan. Y también quiero que sepan que cuando ese flujo baja de los 1.250 mililitros por minuto, la mácula densa nos va a liberar la renina. ¿Sí? Bien. Características de este flujo sanguíneo renal. El 90% de esos 1.250 mililitros por minuto que llegan al riñón, el 90% de ese flujo sanguíneo renal va a perfundir. ¿Qué quiere decir perfundir? Irrigar la corteza renal, el 90%, y eso tiene una razón de ser, y es que ahí en la corteza están los glomérulos donde se va a filtrar la sangre. Entonces es lógico que el 90% del flujo sanguíneo renal vaya a la corteza para que se filtre la sangre. El 8 al 10% va a pasar por arterias, por supuesto, ramas arteriolares, va a pasar a la médula y va a perfundir la médula o irrigar la médula. Y el 1 o 2% de ese flujo sanguíneo renal va a perfundir el tejido de la papila antes de que comiencen los cálices mayores y los cálices menores. Este flujo sanguíneo renal decrece con el envejecimiento del organismo. Por eso es que las personas mayores necesitan tomar mucha agua y demás, porque si no, ya naturalmente se deteriora o envejecen sus riñones y pueden empezar a manifestar patologías. El embarazo lo aumenta, porque precisamente tenemos que, además, depurar la sangre de otro ser. Entonces el flujo sanguíneo renal aumenta un 50% más durante el embarazo y eso es totalmente esperado y normal. Y otro dato importante y curioso a tener en cuenta es que luego de una nefrectomía, ¿qué quiere decir nefrectomía? Tomía quiere decir seccionar y sacar. Nefro es riñón. Entonces, después de una cirugía donde se saque un riñón, por eso es unilateral, ¿y por qué puede ser esa cirugía? Puede ser por un traumatismo con estallido de riñón, por ejemplo, en un accidente de tránsito, entonces hay que sacar un riñón, o también puede ser por un cáncer renal, que hay que sacar un riñón. Entonces, ¿qué se ve en los pacientes que se les saca un riñón? Que dicho correctamente se dice pacientes con nefrectomía unilateral. Lo que se ve es que ese flujo sanguíneo renal va a aumentar progresivamente en el otro riñón, en el riñón que queda, el riñón contralateral. Y puede alcanzar a un valor casi el doble de lo normal en pocas semanas para poder suplir la falta del riñón que se sacó. Es decir, que nosotros sí podemos vivir con un riñón, ¿sí? Sí podemos vivir con un riñón. De hecho, también hay muchas familias que cuando necesitan algún miembro de la familia un trasplante de riñón, se busca quiénes son compatibles porque uno de los individuos familiares le podría donar el riñón a la otra persona, ya que puede perfectamente vivir y con buena calidad de vida con un solo riñón. Y esto es debido a que ese riñón que queda va a alcanzar casi el doble de la filtración del flujo sanguíneo para poder cumplir con las funciones necesarias. Perfecto. Y ahora vamos a hablar de la vascularización del riñón. Nosotros así grandemente dijimos que entraba la arteria renal y que salía la vena renal. Perfecto. Pero cuando entra la arteria renal, adentro va a tener un montón de ramificaciones en arteriolas y en capilares, y después vamos a empezar también con las vénulas, los capilares venosos que terminarán en la vena renal. Entonces, la primera arteria que ingresa, como dijimos, es la arteria renal, que ¿por dónde ingresa? Por el ilio de cada riñón. Fíjense cómo acá se ve bien bonito en este esquema, los cálices mayores, los cálices menores, y después la salida de la pelvis renal, los uréteres, y estamos viendo los vasos sanguíneos, ¿sí? Bien,
Las arterias renal nos van a dar ramas que van a ser las ramas ventrales y dorsales. Esas ramas ventrales y dorsales a su vez me van a dar las arterias interlobares. Esas arterias interlobares se van a ramificar en las arcuatas o arqueadas. Esas arcuatas o arqueadas en las interlobares. Luego, esas interlobares en las arteriolas aferentes del glomérulo renal, es decir, la arteriola que va a salir. A ver, vuelvo un poquito para atrás. Aquí yo tenía la arteriola aferente, que esta es rama de estas interlobares, y después va a salir como arteriola eferente. Precisamente esa arteriola eferente que va a salir es la que tenemos aquí, ¿sí? Entra la arteriola aferente al glomérulo renal, luego tengo los capilares glomerulares y finalmente va a salir la arteriola eferente. Como les decía, las ramas de las interlobares me dan la aferente que llega al riñón, luego las que van a ir al glomérulo, a los capilares glomerulares y finalmente la que va a salir como arteriola eferente. Y finalmente los capilares peritubulares que van a terminar en las venas corticales y esas venas van a salir después por la vena renal, ¿sí? Chicos, ustedes saben que ahora estoy tomando en cuenta que yo creo que les hablé de cálices mayores y cálices menores, y en realidad es al revés, ¿no? Lo que comienzan son los cálices menores, precisamente se llaman menores porque son más chicos, y estos después se van agrupando en esta estructura más gruesa, y esos van a ser los cálices mayores. No sé, ahora me entró la duda, por eso por las dudas les aclaro. Cálices menores es lo que empieza cuando termina la papila, y luego se va engrosando en los cálices mayores. De ahí viene la pelvis renal y luego los uréteres. Por las dudas, no sé, me quedó la duda que se los puede haber dicho mal, se los quiero aclarar ahora. Bien, y aquí tenemos nuevamente un esquema de la vascularización renal, donde lo que vamos a ver es que en las nefronas corticales, los capilares peritubulares se van a ver, esperen chicos que pase un carro acá en mi casa que vende verdura, porque si no, no se escucha. Esperemos que pase. Bueno, estos son gajes del oficio de la actividad remota virtual. Bueno, ahí está, ya pasó. Entonces, volvemos a lo mismo. En este esquema vemos en rojo todo lo que es el recorrido arterial, en celeste todo lo que es el recorrido venoso. En las nefronas corticales, es decir, la zona glomerular donde está la corteza, los capilares peritubulares se ramifican desde las arteriolas eferentes, ahora desde la que sale, y nutre las células epiteliales. En las nefronas yuxtamedulares, ¿qué quiere decir eso? Todo lo que está a la altura de la médula, la parte tubular, los capilares peritubulares son vasos especializados llamados vasos rectos que van a seguir después el trayecto del asa de Henle. Esta es el asa de Henle, chicos. Van a seguir el trayecto del asa de Henle, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá tengo mi nefrona, esa forma como en herradura, boca de serpiente o llave francesa, con todos los capilares, la arteriola aferente que entra, los capilares glomerulares y la arteriola eferente que sale. Y cómo de esa arteriola eferente se va a ir ramificando a lo que es el túbulo contorneado proximal, lo que es el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y finalmente el colector, que acuérdense ustedes que este colector se comparte con varias nefronas. Y en sentido opuesto, los capilares venosos van a hacer el recorrido inverso para salir por la vena renal. Fíjense cómo se ve ahí la vascularización del riñón. Lo que están viendo en amarillo es la pelvis renal y el uréter. Y lo que ven en rojo es cómo entra la arteria renal y cómo se va a ir ramificando en todas esas arterias que dijimos. Los riñones reciben 1.250 mililitros de sangre por minuto. Eso ya dijimos, que es el flujo sanguíneo renal. Esta es la fracción renal del gasto cardíaco que correspondía a un 20% de este, también lo hemos mencionado. Y esto en un hombre adulto de unos 70 kilogramos de peso significa que en 24 horas circulan como 1.800 litros de sangre. Eso ya lo mencionamos.
Aquí tenemos el circuito capilar glomerular, fíjense cómo de nuevo, como entra la arteria aferente, se ramifica en las arterias glomerulares y luego va a salir la arteria eferente que va a ir al resto de los túbulos, ¿sí? Contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal y colector, y cómo viene el circuito opuesto de las venas. Entonces les dice que el circuito capilar glomerular circula por el ovillo capilar. Este circuito justamente se llama ovillo capilar porque tiene forma de un ovillo, fíjense ustedes. Termina en la arteriola eferente, que es de mayor presión. Esta tiene una alta presión. Mientras que el circuito capilar peritubular circula por la red peritubular, es decir, alrededor de los túbulos, y es un circuito de baja presión. Aquí tengo mayor presión y aquí tengo menor presión. Eso es lo que también va a determinar después en la reabsorción tubular y los mecanismos de contracorriente, que ya lo veremos. Y en la circulación medular es más lenta que la cortical. En la zona cortical los capilares son más cortos y más abundantes. Factores que nos van a modificar el flujo sanguíneo renal. ¿Cuáles son los factores que nos van a modificar el flujo sanguíneo renal? Son 3 factores. El sistema nervioso simpático, la angiotensina 2 y las prostaglandinas. El sistema nervioso simpático lo va a hacer mediante un mecanismo de vasoconstricción. Cuando hay estimulación de los receptores alfa-1 noradrenérgicos de las arteriolas aferentes o eferentes, va a aumentar la resistencia vascular periférica y de esa manera se reduce el flujo sanguíneo renal. Vamos a explicar esto. El simpático es activado por la adrenalina. Por ejemplo, cuando tenemos un susto, cuando tenemos una situación de huida, lo que se va a descargar es la adrenalina, que les cuento de paso que esa adrenalina se descarga en la glándula suprarrenal, que eran esos capuchoncitos que teníamos arriba de los riñones. Eso va por aparte. Cuando se descarga la adrenalina, esa adrenalina genera una vasoconstricción. Y la vasoconstricción va a repercutir en las arteriolas aferentes y eferentes del riñón, y eso ¿qué va a hacer? Que aumente la resistencia vascular periférica, como toda vasoconstricción. Acuérdense ustedes que la fórmula de la presión arterial era gasto cardíaco o volumen minuto por resistencia vascular periférica. Entonces, si aumenta la resistencia vascular periférica, se va a reducir la cantidad de sangre que ingrese al riñón, ¿sí? Después tenemos la angiotensina 2, que también la vimos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esa angiotensina 2 lo que va a generar es una potente vasoconstricción. Era el más potente vasoconstrictor que tiene el organismo. ¿Y dónde va a repercutir? La arteriola eferente es más sensible a la angiotensina 2 que la aferente, o sea que la que más se va a contraer es la eferente, y eso obviamente va a tener una influencia sobre la tasa de filtrado glomerular. Y las prostaglandinas hacen lo opuesto. Las prostaglandinas se liberan ante situaciones proinflamatorias y lo que va a generar es una vasodilatación. Tenemos 2 tipos de prostaglandinas que inducen esto en el riñón, que son las prostaglandinas E2 y las I2, que se producen a nivel renal con acción sobre la arteriola aferente y eferente, modulando la vasoconstricción producida por la noradrenalina y la angiotensina 2. O sea, van a contrarrestar a estas 2, ¿para qué? Para que le llegue sangre al riñón, porque si yo tengo vasoconstricción me va a aumentar la presión arterial, pero no me va a llegar sangre suficiente al riñón, vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, para eso, las prostaglandinas van a hacer una vasodilatación para garantizar que al riñón le llegue sangre. Y aquí hay otro término muy importante que hay que tener presente, que es la autorregulación del flujo sanguíneo renal. ¿Y qué es esto de la autorregulación del flujo sanguíneo renal? El riñón, lo mismo le pasa al cerebro, el cerebro también tiene otro sistema de autorregulación.
¿Por qué? Porque son órganos que no se pueden quedar sin flujo de sangre cuando aumenta la presión. Por supuesto que ya si el aumento de la presión es desmedido, van a aparecer los daños, ¿sí? Pero el organismo, como es una máquina perfecta, trata de autorregularse ante variaciones que no sean tan grandes. Y entonces la función de la autorregulación del flujo sanguíneo renal es la que le permite al riñón mantener un aporte sanguíneo constante ante cambios de la presión arterial sanguínea del cuerpo. Es lo que les acabo de decir. Siempre que las variaciones de presión no sean desmedidas, el riñón se encarga de garantizar, lo mismo pasa con el cerebro, que le llegue flujo sanguíneo. Para que el flujo sanguíneo se mantenga constante ante una variación de presión arterial, la resistencia vascular debe variar de forma similar. Y esa variación la determina la vasoconstricción y la vasodilatación, lo que les acabo de decir hace rato. Una característica esencial de este proceso es que la autorregulación no es eficaz a cualquier valor de presión. O sea, si la presión está desmedidamente aumentada, lamentablemente no responde este mecanismo de autorregulación. No es que no responda, responde, pero no es suficiente y entonces va a aparecer el daño. El flujo sanguíneo renal es mantenido constante dentro de un amplio intervalo de valores de presión arterial media, pero si nos excedemos de eso, ya vamos a tener problemas. ¿Y cómo hace esta autorregulación? Con estos mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación. Bien, y ahora ya pasamos específicamente a la fisiología renal. Hasta aquí veníamos hablando de la anatomía y de la histología anatómica, pero ahora tenemos que entrar a hablar de la función de las nefronas. Entonces, cuando les pregunten cómo está constituida una nefrona, ahí la respuesta va a ser el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el colector. Eso es cómo se forma o está conformada una nefrona. Cuando les pregunten cuáles son las funciones de la nefrona, las funciones de la nefrona van a ser estas 4 que están aquí, que van a conformar los mecanismos básicos de la formación de la orina. Esas 4 funciones van a ser la filtración glomerular, la reabsorción, la secreción y la excreción. Esas 4 se las tienen que saber de memoria. Filtración, y en ese orden, ¿no? Porque ese es el orden como van funcionando. Filtración glomerular, reabsorción, secreción y excreción. La orina formada va a ser igual a la filtración glomerular más la secreción menos la reabsorción. O sea, ¿qué es esta E? Esta E viene de excreción. La excreción, que es la orina formada, no va a ser otra cosa que el producto de la filtración del glomérulo con lo que se secrete menos lo que se reabsorba. Eso me va a determinar la excreción u orina formada. Vamos a empezar con la primera, la filtración glomerular. Y antes de que nos adentremos en todo este merengue, yo les voy a dar un ejemplo que les va a resultar mucho más clarificante. Supongamos que vamos a hacer café, pero no café instantáneo, ¿no? No vale hacer café instantáneo. Vamos a hacer el café de filtro. Y supongamos que no tenemos esas máquinas sofisticadas que lo hacen todo. Vamos a hacer el café de filtro normal, clásico, que estamos acostumbrados todos. Ponemos la pava a hervir, otro recipiente, y sobre ese recipiente yo pongo un filtro que puede ser de tela o puede ser de papel, y arriba del filtro pongo unas cucharadas de café. Cuando hierve el agua, apago, levanto la pava y empiezo a poner en el otro recipiente, arriba del filtro y el café, empiezo a poner el agua. Voy de a poquito poniendo el agua. ¿Por qué voy de a poquito? Porque si pongo mucho, empieza a rebalsar, ¿verdad? Entonces tengo que poner poquita agua, espero que pase el filtro, luego pongo otra
poco más de agua, espero que pase el filtro, y así hasta que finalmente me queda el café. Bueno, habiendo dado ese ejemplo, que me parece que es mucho más clarificador, como les decía, vamos a entrar a hacer la correlación con la filtración glomerular. Primero, para que ocurra filtración yo tengo que tener una histología adecuada. Acuérdense que en el organismo las estructuras no son porque quedan bonitos, sino que son como son por la función que van a cumplir. Si yo necesito filtrar, necesito una histología adecuada para filtración. En el ejemplo que les acabo de mencionar, yo para poder hacer un café necesito un filtro o un colador. Si no tengo un filtro o colador, no voy a poder hacer café porque voy a tomarme todos los granos de café. Entonces, yo necesito una histología adecuada. Y esa histología adecuada está dado por un endotelio. Acuérdense que los endotelios son los epitelios de los vasos sanguíneos. Un endotelio fenestrado. ¿Qué quiere decir fenestra en italiano? Porque Malpighi era italiano, el histólogo. ¿Qué quiere decir fenestra? Orificios o agujeros. Yo necesito un endotelio fenestrado, así como un colador, de los capilares glomerulares, porque ahí en los capilares glomerulares es donde voy a tener la filtración. Entonces, necesito un endotelio fenestrado de los capilares glomerulares. Y por otro lado, el epitelio de la cápsula de Bowman, que tenga unas estructuras especiales que se llaman podocitos con pedicelos. Epitelio de la cápsula de Bowman, que tiene un epitelio especial, que son los podocitos con los pedicelos. Si yo no tengo estas dos estructuras, el endotelio fenestrado y el epitelio de la cápsula de Bowman con podocitos y pedicelos, no voy a poder tener filtración. Es como que si yo no tengo el recipiente, no tengo la pava, no tengo el café y no tengo el filtro, no puedo hacer café de filtro, ¿sí? Pero además de la histología, también hay una cuestión física, que es un juego de presiones. Y ese juego de presiones está dada por 3. Antes de decírselas, voy a volver al ejemplo del café. Yo les dije que teníamos que poner a hervir agua, un recipiente, el filtro, y en el filtro poner el café. Y que cuando yo pongo el agua, después que se hirvió, lo pongo en el recipiente, la tengo que ir poniendo de a poco, porque si no, se empieza a rebalsar. Entonces, lo primero que tengo que ver ahí es la presión del agua. En el ejemplo del café, la fuerza que tiene el agua de la pava, cuando yo la estoy virtiendo en el otro recipiente para pasar de largo y formarme el café. Esa presión se llama la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión o una de las presiones más fuertes que tiene la naturaleza. Es la presión que tiene el agua de salir. Ustedes habrán visto en películas o en documentales, por ejemplo, los tsunamis, como cuando ingresan a la tierra, salen del mar, digamos, esas olas gigantes e ingresan a la tierra, arrasan con una presión y una fuerza que destruye todo, casas, autos, bueno, ni hablar de personas y demás. Porque la presión hidrostática es una de las fuerzas más grandes que tiene la naturaleza. Por eso también existe una ingeniería que se llama la ingeniería hidráulica, que es la que diseña los muros de contención de los diques, por ejemplo, para que el agua, por esa presión hidrostática, no quiera salir, ¿sí? Entonces, la sangre tiene una presión hidrostática, el agua en sí tiene una presión hidrostática y la sangre tiene como componente principal el agua, entonces es la fuerza con la que va a llegar la sangre por la arteriola aferente al riñón, y esa fuerza le va a permitir que pase, como pasa el agua de la pava, al filtro en el recipiente donde estoy haciendo el café. Esa presión hidrostática en el organismo humano es de 55 milímetros de mercurio. Pero a esa presión se le van a oponer 2 presiones, que son la oncótica, que es decir, la presión de las proteínas, y la presión de la cápsula de Bowman. En el ejemplo del café,
La presión oncótica se correspondería con los granos de café. Y la presión de la cápsula de Bowman se va a corresponder en nuestro ejemplo con el filtro o colador, sea de tela, de papel, de metal, de lo que quieran. Entonces, cuando yo voy a cargar el agua de la pava en mi recipiente para hacer café, yo tengo que hacerlo de a poco, porque si no, se va a rebalsar. ¿Y por qué se va a rebalsar? Porque hay dos fuerzas que se oponen. Las fuerzas de los granos de café y las fuerzas del filtro de papel o de tela o de metal que puse para hacer ese café. Lo mismo pasa con el organismo, con el riñón. La presión hidrostática, que es esa fuerza con la que llega la sangre por la arteriola aferente, se va a ver contrarrestada por la presión de las proteínas y la presión de la cápsula de Bowman. La presión oncótica en el organismo es de 30 milímetros de mercurio y la de la cápsula de Bowman de 15 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, aquí tengo la histología de un glomérulo, veo el ovillo capilar dentro de esta forma de herradura de la cápsula de Bowman, o sea que el glomérulo está conformado ¿por quién? Por el ovillo capilar y por la cápsula de Bowman. Eso es lo que me forma el glomérulo o corpúsculo glomerular. Ovillo capilar y cápsula de Bowman. Perfecto. Aquí venía la arteriola eferente y por aquí salía la arteriola eferente. Pero ahora, si yo veo todavía con más detalle, porque esto lo veo con un microscopio óptico o microscopio de luz, pero si yo quiero ver el detalle voy a necesitar un microscopio electrónico. Y en el microscopio electrónico, ¿qué es lo que voy a ver? Que el endotelio de esos vasos sanguíneos es fenestrado, es decir, tiene agujeritos o fenestras para que pueda actuar como colador. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que voy a ver? Que el epitelio de la cápsula de Bowman, que es esta que está acá blanca, el epitelio de la cápsula de Bowman, tiene unas células especiales que se llaman podocitos, con prolongaciones que son los pericelos. Y en el medio de las dos, la membrana basal. Acuérdense que todo epitelio por debajo se correlaciona con su membrana basal, ¿sí? Entonces, si yo no tengo el endotelio fenestrado y no tengo en la cápsula de Bowman los podocitos con los pericelos, no voy a poder tener la filtración glomerular. Y ahí les muestra cómo actúa como un proceso de diafragma, esas fenestras o espacios que quedan entre las células endoteliales. Esta es una fotografía con microscopía electrónica donde se ve clarito lo que yo les acabo de decir. Los endotelios fenestrados, ahí tengo los agujeros, la membrana basal de este endotelio, la membrana basal de la cápsula de Bowman, y aquí los podocitos con los pericelos de la cápsula de Bowman. Esto es microscopía electrónica. Acuérdense que todo lo que es ultra detalle, yo necesito la medida de Armstrong, que esa me la da la microscopía electrónica. Entonces, la capa endotelial va a ser un endotelio del capilar glomerular con poros de 70 a 100 nanómetros de diámetro, que permite el paso de líquidos y solutos pequeños, proteínas de bajo peso molecular. Eso es importantísimo, chicos. Volvamos al ejemplo de nuestro café. ¿Qué pasa si yo tengo un agujero en el filtro? Si tengo un agujero, se me va a pasar todo lo grano de café al café que estoy haciendo. Pero si yo tengo un filtro sano, solamente van a pasar al café lo que se llama la borra de café, que son los granos de café pequeñitos, pequeñitos. En nuestro organismo serían las proteínas de bajo peso molecular. Las proteínas de bajo peso molecular sí van a pasar por el filtro, pero las de gran peso molecular, si el filtro está sano, no tienen que pasar. En nuestro organismo, ¿a qué podemos comparar con los granos de café? A los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Si el filtro está bien del riñón,
Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas no deben y no tienen que pasar ese filtro. Van a volver a salir con la arteriola eferente. Van a volver a salir con la arteriola eferente, ¿sí? No pasan el filtro, no tienen que pasar. Entonces, si ustedes después en una orina encuentran glóbulos rojos o glóbulos blancos, eso es patología. Porque en condiciones normales, cuando el filtro funciona, así como no tienen que pasar los granos de café salvo la borra, acá pasa lo mismo. Las proteínas de alto peso molecular, los elementos formes de la sangre, no tienen que pasar el filtro, ¿sí? Por eso les dice aquí, no se filtran las células sanguíneas. Y solo van a pasar las proteínas de bajo peso molecular, que correspondería en nuestro ejemplo a la borra de café. La membrana basal no va a permitir la filtración de proteínas, está formada por glicoproteínas que no permite el paso de moléculas de alto peso molecular como son las células sanguíneas, ¿sí? O sea, ni la capa endotelial ni la membrana basal van a dejar pasar moléculas grandes, siempre que estemos ante un riñón sano. Entonces vamos ahora a la filtración de los por los juegos de presiones. Recién hemos visto por la histología, pero vamos a analizar esto de los juegos de presiones, que es otro factor que se tiene que dar. La presión hidrostática, que habíamos dicho que era de 55 milímetros de mercurio, tiene que ser contrarrestada por la suma de la presión oncótica más la presión de la cápsula de Bowman. En nuestro ejemplo, los granos de café más el filtro. Esas dos fuerzas se oponen a la hidrostática. Entonces, como se oponen las dos, yo las tengo que sumar. Habíamos dicho que la presión hidrostática era de 55 milímetros de mercurio, la presión oncótica de 30 milímetros de mercurio, y la cápsula de Bowman de 15. Entonces, si yo sumo 30 más 15, me da 45. ¿Por qué la sumo? Porque son las dos fuerzas que se van a contraponer a esta. Entonces, 55 de la presión hidrostática, milímetros de mercurio, menos 45 milímetros de mercurio de la suma de estas dos, me va a dar que gana por 10 milímetros de mercurio la hidrostática. Si no ganaría la hidrostática, no habría filtración, chicos. Si estas fuerzas se opondrían tanto que me superen la hidrostática, no podría pasar el agua por el filtro del café, ni la sangre por el filtro renal. Y aquí quiero hacer una mención especial porque surge todos los años la inquietud. El tórtora les da otro valor, y algunos otros libros también tienen otra variación. No importa el valor que vamos a tomar como cátedra es este, pero no es que el tórtora esté mal o los otros libros estén mal, no importa. Lo que importa es que ustedes en definitiva sepan que tiene que ganar la presión hidrostática. No importa si es 10, 12, 15, no importa. Pero lo que tiene que ganar es la presión hidrostática para que podamos tener filtración glomerular. Entonces, si les preguntan en los exámenes, chicos, ¿qué situaciones se tienen que dar para que ocurra filtración glomerular? Se tiene que dar una histología adecuada con un epitelio caracterizado por un endotelio fenestrado de los capilares y los podocitos con pericelos de la cápsula de Bowman, y por otro lado, un juego de presiones donde termine ganando la presión hidrostática. Esa es la respuesta. Con eso terminamos la primer función de la nefrona, que era la de filtración. Ahora vamos a continuar con la segunda función de la nefrona, que es la reabsorción tubular. Y si ustedes recuerdan en algún momento en otras clases, yo les expliqué que por qué se habla de reabsorción y no de absorción. Absorción es el pasaje de una sustancia o molécula a la sangre. Eso es absorción, pasaje de una sustancia o molécula a la sangre. El órgano que por excelencia más absorbe en el organismo es el intestino delgado. Después le sigue el intestino grueso, también la piel, pero primero el intestino delgado, ¿sí? Que absorbe los nutrientes. Ahora,
¿Por qué aquí se llama reabsorción? Porque en realidad lo que les está queriendo decir es que moléculas o sustancias que ya vienen en la sangre y que entran al riñón por la arteriola aferente, simplemente son reabsorbidas para que no se vayan por la orina. Ya estaban en la sangre y cuando pasan por el filtro siguen quedando en la sangre y las que han pasado el filtro son reabsorbidas por los túbulos para que no se eliminen por la orina. Entonces, un proceso direccional de orden físico que permite la recuperación de sustancias o moléculas que son indispensables para el funcionamiento celular y que el organismo no quiere que se vayan por la orina. ¿Por qué? Porque sería algo así, chicos, en el ejemplo de la bolla de café. Sería algo como que esa bolla de café que pasó, nosotros en el organismo tenemos un sistema de reabsorción para algunas de esas mínimas moléculas que sean importantes, se recuperen por el organismo y no sean eliminadas por la orina. ¿Sí? ¿Dónde ocurre la reabsorción? A lo largo de todo el sistema tubular, en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, en el túbulo contorneado distal y en el colector. En todo el sistema tubular yo voy a tener reabsorción. Ahora, por supuesto, depende de qué sustancia, si es agua, si es glucosa, si es calcio, se va a reabsorber mayoritariamente más en un sector que en otro de los túbulos, pero todos los túbulos tienen la capacidad de reabsorber. Empecemos entonces a hablar de la reabsorción de agua. Empecemos a hablar de la reabsorción de agua. Imagínense ustedes si tantas veces pasa la sangre por la orina, si por minuto, si todo eso se va a ir en orina, nos deshidratamos en 30 minutos, estamos deshidratados. Entonces el organismo tiene que recuperar el agua, porque la intención no es que se elimine el agua, sino que se eliminen todos los solutos o moléculas que puedan ser tóxicas para el organismo. Obviamente un poco de agua también, pero no se tiene que eliminar todo el agua, si no nos deshidratamos en un ratito. Entonces, para eso hay que recuperar el agua de la sangre que se filtró. Y eso lo hacen los túbulos, gracias a la reabsorción tubular. Entonces, aquí tenemos que hablar de la reabsorción obligada y de la reabsorción facultativa del agua. La reabsorción obligada es la reabsorción que ocurre en el túbulo contorneado proximal y la rama descendente del asa de Henle. Y el 90% del agua que pasó a la zona tubular se va a reabsorber en este sector, en el túbulo contorneado proximal y rama descendente del asa de Henle. ¿Y por qué se llama obligada? Porque obligatoriamente el organismo recupera el 90% del agua que llegó a los túbulos. Ahora, la reabsorción facultativa del agua es la reabsorción que va a acontecer en el túbulo contorneado distal y túbulo colector, es decir, en la parte final de la nefrona, y se llama facultativa porque necesita de hormonas para funcionar. ¿Cuáles hormonas? La hormona antidiurética y la hormona aldosterona. La hormona antidiurética se produce en la neurohipófisis. Todavía no llegamos a ver sistema nervioso ni endocrino, así que no tienen obligación de saber, pero yo les cuento que se produce en la parte posterior de la glándula hipófisis, que era la que asienta en la silla turca del encéfalo, del hueso esfenoides. Esa hormona antidiurética también se llama vasopresina, es lo mismo antidiurética o vasopresina, con B corta y S, vasopresina. Y la aldosterona se producía en la glándula suprarrenal, esa glándula que estaba arriba de los riñones, y la vimos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Estas dos hormonas van a actuar en el túbulo contorneado distal y colector para reabsorber, yo no les diría el 10%, les diría un 9%. ¿Por qué? Porque un poco de orina tiene que haber, un poco de agua tiene que pasar para la orina, ¿sí? Si no, no orinaríamos. Pero tiene que ser poco, no tiene que ser mucho. Entonces, casi un 10% del agua va a ser reabsorbida mediante esta forma facultativa en los túbulos contorneados distal y colector. Y aquí interviene también lo que se llama el mecanismo de contracorriente tubular. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que las presiones eran mayores a la altura de la salida de la arteriola eferente y luego la presión comenzaba a bajar a lo largo del asa de Henle y toda la parte tubular? El mecanismo de contracorriente no es otra cosa que un juego de ósmosis de solutos de un lado y otro de la membrana entre el intersticio y los túbulos y este juego de presiones que va a hacer que se reabsorba el agua mucho más rápido en el asa ascendente y más lento en el asa ascendente. Pero no solamente el agua se reabsorbe, chicos, también se reabsorbe la glucosa, también se reabsorbe el calcio. Y ahí el 100% de la glucosa y el calcio deben ser reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal. Eso sí tiene que reabsorberse todo en el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Y aquí les está hablando del transporte máximo de la glucosa. Nuevamente, antes de entrar a hablar de esto, les voy a mencionar otro ejemplo. Supongamos que nosotros estamos en el mar. Estamos en un botecito, 2 personas, y el bote se rompe, no sé, tiene un problema y se empieza a hundir. Y el bañero que está en la playa nos ve y entonces viene a nuestro rescate. Como somos 2 personas, el bañero trae esa como moto acuática, qué sé yo, y nos puede subir a las 2 personas sin ningún problema. El bañero garantiza que nos puede salvar porque somos solo 2 personas. Ahora, ¿qué pasa si viene un barco con 400 personas que se hunde? ¿El bañero va a poder rescatar a las 400 personas? No. Entonces, o pide refuerzo, o bueno, a alguna se le va a morir porque no va a poder rescatar. Aquí pasa lo mismo con el transporte máximo. El transporte máximo de cualquier sustancia, no solo de la glucosa. El transporte máximo es la garantía que tienen los túbulos de reabsorber el 100% de esa sustancia o molécula. El 100%, la garantía que nos da el túbulo de reabsorber. Ese es el transporte máximo. Ahora, si la cantidad de glucosa que llega al riñón es excesiva, lamentablemente nos excede el transporte máximo y entonces va a aparecer orina con glucosa, o mejor dicho, va a aparecer glucosa en la orina de ese paciente. A eso se le llama glucosuria. Todo lo que termine en uria es todo lo que termine en uria quiere decir en orina. Por eso glucosuria. Lo mismo que si yo tengo un riñón enfermo y me aparecen glóbulos rojos en la orina, yo voy a decir perdón chicos, voy a decir hematuria. Hematuria quiere decir la aparición de glóbulos rojos en la orina. Si tengo glóbulos blancos en la orina, voy a decir leucosuria. ¿Sí? Todo lo que termine en uria es orina. Entonces, en este caso, si yo tengo glucosa en la orina, voy a tener glucosuria. Y escúchenme lo siguiente. El valor normal de glucemia, es decir, de glucosa en la sangre, el valor normal de glucemia, ¿saben hasta cuánto es? ¿Saben, chicos, cuál es el valor normal de glucemia o glucosa en la sangre? Yo les digo, es de 80 a 120 miligramos. Eso es el valor, de 80 a 120. ¿Sí? ¿Qué pasa
Si yo tengo por arriba de 120, el paciente va a ser diabético. ¿Sí? Pero el transporte máximo les dice que el riñón se garantiza en reabsorber la glucosa con glucemias de hasta 170 miligramos por ciento. De hasta 170, o sea, ya el paciente es diabético con 170 miligramos de glucosa en la sangre. Es diabético porque estoy por arriba de 120, pero todavía no va a manifestar glucosuria. ¿Por qué? Porque el transporte máximo de la glucosa del túbulo contorneado proximal se va a encargar de reabsorber. Si yo tengo glucosuria en un paciente, tengo que saber que ese paciente tiene una diabetes descompensada, porque tiene una glucemia de más de 170 miligramos por ciento, porque si no, no tendría glucosuria. Seguimos con la tercera función. Hemos visto ya filtración, hemos visto reabsorción y ahora vamos con la tercera función de la nefrona. La tercera función es la secreción tubular. Y la secreción tubular se refiere al revés, a la eliminación del intersticio hacia la luz del túbulo de lo que no se filtró y debe ser eliminado. Es exactamente al revés de la reabsorción. En la reabsorción yo la molécula o sustancia que esté en el túbulo la quiero de nuevo al intersticio para que después vaya por la sangre. En cambio aquí lo que yo tengo en el intersticio va a ir hacia la luz del túbulo para que se elimine. ¿Por qué? Porque no se filtró y debe ser eliminado, como por ejemplo el hidrógeno y el potasio. Y esto va a ocurrir mucho con intercambio con el sodio, por ejemplo, intercambio de sodio y potasio con la bomba, o eliminación de átomos de hidrógeno. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio hidroelectrolítico que dijimos hace rato del mecanismo ácido básico. Entonces, gracias a la secreción tubular, yo voy a poder eliminar potasio, hidrógeno por la orina, por los túbulos que después van a quedar en la orina. Y finalmente la excreción es la función más sencilla de todas, que no es otra cosa que la salida de la orina ya formada por las papilas hacia los cálices. Acuérdense que comenzaban cálices menores, luego cálices mayores, pelvis renal y uréter. Ahora, todo el producto de la filtración que llega a los túbulos contorneados proximales se llama preorina. ¿Por qué se llama preorina? Porque todavía le falta la reabsorción y la secreción para hacer orina definitiva. En cambio, lo que ya sale por la papila como excreción es la orina definitiva, después que pasó por la filtración, por la reabsorción y por la secreción. Entonces, ya tenemos la orina formada y esa orina debe ser eliminada. Cálices menores, cálices mayores, pelvis, uréter, vejiga y luego la uretra. Ahora, fíjense, aquí estamos viendo, esto es una vía urinaria normal. Esta es una vía urinaria anormal. ¿Por qué es anormal? Porque está dilatada. ¿Y por qué está dilatada esta vía urinaria? Muy probablemente por una obstrucción en el orificio donde desencadena o donde llega el uréter a la vejiga. Y aquí tenemos otro término anatómico, que es el trígono vesical de Lietaud. Lietaud es la persona que lo describe. Pero ¿qué es ese trígono vesical? No es otra cosa que el triángulo que se forma con los dos orificios donde llegan los uréteres, que son los meatos ureterales, y el orificio de la uretra o meato uretral, por donde sale la orina.
Acuérdense que la uretra es una vía urinaria impar, mientras que los uréteres son pares. Entonces el trígono vesical de Lietaud no es otra cosa que el triángulo que voy a trazar entre los orificios de los dos meatos ureterales con el meato uretral de la uretra. Recuerden también que la uretra en el varón se comparte con el aparato reproductor, por eso el varón, por el pene, puede eyacular o puede orinar. Naturalmente no puede hacer las dos cosas juntas, porque hay un sistema de válvulas que hace que cuando salga la orina no salga el semen y viceversa, cuando sale el semen no salga la orina. En cambio, en la mujer, la uretra está separado del aparato reproductor femenino. La orina en la mujer sale independientemente de la vagina, ¿sí? ¿Y por qué entonces tendremos esto con patología? Por una obstrucción, que puede ser por un cálculo, por algún tumor, que se obstruye este meato ureteral. Bien, ahora, ¿cómo se estudia al riñón? ¿Cómo se estudia el riñón? ¿Y cómo sería una orina normal? Lo primero que tengo para decirles es que el riñón se estudia con dos métodos. Uno, los análisis de sangre y orina, y otro, la ecografía renal. Esta imagen que están viendo aquí es un estudio que se llama urograma excretor. Es un estudio que se hacía antes de la llegada de la ecografía. ¿Por qué ahora no se lo hace prácticamente? Porque la ecografía es mucho más sencilla y más inocua para el paciente. ¿Qué quiere decir inocua? Que no le genera daño. Porque para este estudio que se hace con radiografía, como ven ustedes, el paciente tenía que tomar un método de contraste que encima podía ser alérgico a ese método de contraste, y además expuesto a radiación X para hacerse una radiografía. El paciente tenía que tomar agua con este método de contraste y a la hora o 2 horas sacarse la radiografía para ver ese método de contraste cómo se eliminaba por la orina. En este caso también estamos viendo una obstrucción de este lado, o sea, la vejiga se llena de contraste, pero por este uréter, porque acá hay una obstrucción, seguramente como en el esquemita de hace rato, por algún cálculo en el meato ureteral de este lado o algún tumor. Pero este estudio ya no se hace ahora, como les digo, porque esto requiere un método de contraste que puede ser tóxico o alérgico para el paciente, y además irradiarse con rayos X. En cambio, la ecografía no genera ningún tipo de problema, y por eso el método de elección para el estudio del riñón son los análisis de sangre y orina y la ecografía renal. ¿Qué cosas tengo que pedir en el análisis de sangre? En el análisis de sangre tengo que pedir el dosaje de urea y creatinina. La urea y creatinina son metabolitos del metabolismo de las proteínas, que deben ser eliminadas porque son tóxicas para el organismo. Entonces yo tengo que pedir urea y creatinina, que generalmente los valores en la urea son de 40 a 50 miligramos por ciento y de la creatinina hasta 1.2, pero van a variar según cada laboratorio, por eso ustedes tienen que fijarse en los valores de referencia. Entonces, mientras yo tenga esos valores normales, quiere decir que el riñón me está eliminando los metabolitos proteicos, que son la urea y la creatinina. Ahora, en la orina, ¿qué voy a pedir? Un análisis completo de orina, así se pide. Análisis de orina, donde lo que tengo que ver, lo vamos a ver en un rato, es que no tengamos presencia ni de glóbulos rojos, ni de glóbulos blancos, ni de glucosa, nada de eso, ¿sí? Y la proyección médica que vamos a hacer es la diabetes mellitus versus la diabetes insípida. Y ahora yo les voy a contar un poquitito de qué se trata esto. La diabetes que ustedes conocen, que es la de los pacientes que tienen mucha azúcar o glucosa en la sangre y que necesitan muchas veces la insulina, inyectarse insulina, esa es la diabetes mellitus.
¿Y saben por qué se llama mellitus? Miren qué interesante. Mellitus quiere decir miel, porque antiguamente los médicos, que eran médicos, bioquímicos, todos, les hablo de la antigüedad, ¿no?, veían que habían un grupo de pacientes que orinaban demasiado, pero unos orinaban y ellos probaban la orina, chicos. Los médicos probaban la orina. Veían que un grupo de pacientes orinadores tenían la orina dulce como la miel. Por eso viene mellitus. ¿Y por qué la tendrían dulce como la miel? Porque eliminaban glucosa, glucosuria, porque tenían un transporte máximo de la glucosa excedido, más de 170 miligramos por ciento de azúcar en la sangre. Mientras que había otro grupo de pacientes que también orinaban mucho, pero cuando los médicos probaban la orina, veían que no tenía gusto a nada. Por eso, insípido. Insípido quiere decir que no tiene gusto. De ahí es que viene diabetes mellitus, dulce como la miel, y diabetes insípida, que quiere decir que no tiene gusto a nada. La diabetes mellitus no quiero hablar ahora porque me reservo para cuando veamos digestivo. Simplemente vamos a decir que es la diabetes que ustedes conocen, la más común, y en este caso la orina sería dulce porque elimina glucosa por la orina. Pero la diabetes insípida sí la quiero mencionar ahora, porque esa tiene que ver con alteración de la hormona antidiurética o vasopresina. Que si ustedes se acuerdan, esa hormona antidiurética o vasopresina que se produce en la neurohipófisis se encargaba de la reabsorción facultativa del agua, junto con la aldosterona, en el túbulo contorneado distal y colector. Cuando el paciente, por algún motivo, un tumor o lo que fuese, no produce la vasopresina, o porque tiene una alteración genética, como fuere, no produce la vasopresina, ese 10% de la reabsorción facultativa del agua no se va a dar. Entonces el paciente orina en exceso. El paciente con diabetes mellitus también orina en exceso, pero ya vamos a ver por qué. Eso no quiero hablar ahora porque lo voy a dejar para digestivo. Esta sí, la diabetes insípida, orina en exceso porque no tiene esa reabsorción facultativa del agua, ya que le falta la hormona antidiurética. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Dándole hormona antidiurética por boca. Se le dan pastillas con hormona antidiurética. Bien, chicos, hasta aquí alguna consulta, pregunta, porque en realidad lo que viene ahora también es un poco complejo y preferiría que hagamos 5 minutos de descanso porque es mucha información. Riñón es fascinante, pero es uno de los órganos más complejos junto con el cerebro, les diría yo. Entonces, para hacer un poco de break o 5 minutos de descanso, si me quieren hacer alguna pregunta de lo anterior. ¿No han quedado dudas? Profe, Sí. una pregunta. Cuando te hacen el análisis de sangre, de orina, algunas veces te dicen, usted tiene que tomar más agua. ¿A qué se debe eso? No, en general, cuando les dicen que tienen que tomar más agua es para hacerse las ecografías, porque con el agua se ven mejor las estructuras, ¿no? Sobre todo en la mujer cuando se quiere ver el útero, se le pide que tome mucha agua porque se llena la vejiga de agua y eso permite que se vea mejor el útero. Eso también pasa en las mujeres embarazadas cuando se quieren hacer las ecografías por el embarazo. La persona tiene que tomar agua, y mucha agua, porque eso le beneficia al riñón. Y además porque si toma poca agua, el estudio de orina va a salir muy concentrada. Entonces, lo ideal es que la persona naturalmente tome por lo menos, chicos, 1,5 litros de agua por día. Eso es lo mínimo. Lo que se espera es que tome 2 litros y puede llegar hasta 3 litros de agua en el verano. Y esos 2 litros, o 1,5 litros, o 3 litros que tome, son la cantidad de litros que después va a orinar, porque los 5 litros que tenemos en la sangre, eso tiene que permanecer.
pero lo que yo ingiero después se tiene que eliminar por la orina, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Profe, Sí, quería hacer una consulta con respecto al epitelio de transición. sí, Eh, muy si buena se pregunta. encuentra solamente en la parte de la vejiga o en qué parte, porque leí que son células de Paragua, Bien, muy buena histológicamente. pregunta, muy buena pregunta, porque eso puede ser pregunta de examen. El glomérulo tiene un epitelio especial, que ya lo vimos, ¿sí? El epitelio fenestrado y la cápsula de Bowman con los podocitos y los pedicelos. Los túbulos, chicos, tienen epitelios cúbicos. Acuérdense que los epitelios cúbicos se encargaban de secreción o absorción, que en este caso es reabsorción. En cambio, el intestino es cilíndrico, que es el que más absorbe, pero en los túbulos es cúbico el epitelio. Ahora, el epitelio de transición, que bien dijo el compañero, es un epitelio considerado polimorfo, porque cambia de forma según si está vacío o si tiene orina que lo empuja. Entonces, epitelio de transición lo vamos a tener en los uréteres, en la vejiga y en la uretra, es decir, en las vías urinarias. Uréteres, vejiga y uretra, voy a tener ese epitelio de transición, que cambia de forma según si tiene o no orina en su interior. El epitelio de los túbulos es cúbico y el de los glomérulos ya lo hemos mencionado. Epitelio fenestrado de los endotelios vasculares y la cápsula de Bowman con los podocitos y los pedicelos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. No, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Profe, Sí. la secreción, ¿en qué parte de los túbulos se daría? Porque ya la excreción se da En la papila. en la papila, o sea, ya, claro, y entonces la secreción, ¿en qué En el- parte sería, digamos? Muy buena pregunta también. En el túbulo, en general se da en todos los túbulos, ¿no? En todos. Pero sobre todo, mayoritariamente, en el túbulo contorneado distal y colector. Túbulo contorneado distal y colector es donde más se da la secreción. Muchas gracias, profe. No, de nada. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere cuando dicen exceso de agua? De que yo cuando fui al hospital, a un paciente le dijo que estaba en exceso de agua. ¿A qué hace referencia Debe ser eso? que tiene edema. Cuando tiene edema, el agua se acumula en el espacio intersticial. Y esto seguramente es porque está fallando el riñón. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. No, por favor. Profe, ¿Sí? ¿Sí? quería hacerle una consulta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo demora en la formación de orina? No, la orina se va formando en el acto, chicos. Ustedes van tomando líquido, va pasando y allá en los 15, 20 minutos ya tenemos agua entrando, digamos, a los glomérulos y formándose la preorina primero y la orina después. Lo que pasa es que se va guardando en la vejiga, que actúa como un saco, como un reservorio, ¿sí? Se va guardando en la vejiga y después cuando ya está llena la vejiga, después de varias horas, eso por reflejo le avisa al cerebro de que ya está llena la vejiga, que es como pasa también con el recto cuando está lleno de materia fecal. Entonces le avisan al cerebro y eso hace que uno vaya y orine. Ahora, precisamente en las personas adultas, mayores me refiero a los ancianos, además de envejecer el riñón, también envejece la fuerza que tiene este meato urinario. ¿Sí? El uretral, no el ureteral, sino el uretral, el que es único, ¿sí? Entonces, como ya es flojito, por así decirlo, ya no tiene la misma fuerza de contracción, a veces los pacientes mayores necesitan ir al baño cada rato porque no contienen mucha orina.
enseguida es como que se les quiere escapar, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el envejecimiento del músculo liso, por un lado, y el músculo esquelético del resto de la uretra por el otro. Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, por favor. Después en la mujer embarazada también pasa que como el bebé le comprime la vejiga, necesita orinar cada rato. En realidad no se le llenó la vejiga todavía, pero la compresión del útero con el bebé en la vejiga hace que vaya a orinar cada rato. Pero en condiciones normales uno va formando orina, casi todo el día está formando orina, permanentemente. Pero cuando se llena la vejiga, recién ahí vamos a orinar. ¿Por qué se forma permanentemente? Porque ya hemos dicho que cada rato pasa sangre por los riñones, 1250 mililitros por minuto está pasando, entonces se está formando orina, gotitas de orina permanentemente. Profe, ¿cómo sabe una persona que, digamos, por ejemplo, mi tío ya es un adulto mayor y él pidió la sensibilidad porque él no siente cuando va a hacer la orina y algunas veces se hace la orina encima. Bueno, ¿Y eso cómo se puede, controlar? hay O sea, si ya necesita... hay medicación para eso. Y eso tiene que ver con lo que les digo, el envejecimiento de la parte muscular del meato, que también tiene que ver con el envejecimiento del sistema nervioso, porque yo ya les expliqué que eso le avisa al sistema nervioso de que está llena la vejiga y demás. Cuando hay un deterioro por el envejecimiento de esos músculos y del sistema nervioso autónomo o visceral, que es el que se encarga de esta regulación, aparecen esas incontinencias, y eso tiene medicación. Ahí tiene que ir al médico urólogo. Pero eso es Sí, pero si alguna vez, profe, si alguna vez la orina viene con sangre, ¿tiene una enfermedad o tiene Por algo? supuesto, la orina con sangre siempre es enfermedad, siempre. Siempre que la orina tenga sangre, glucosa o glóbulos blancos es enfermedad. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. No, por favor. Bueno, chicos. ¿Profe? Sí. ¿Por qué se forman los cálculos en los riñones? Porque se acumula calcio, digamos, en todo lo que es la pirámide de Malpighi y demás, se van acumulando calcio y eso hace que se formen los cálculos que van a obstruir las vías urinarias. Cuando los cálculos son pequeñitos, que se les llama arenilla, por ahí generan unos cólicos medio dolorosos, pero se terminan eliminando por orina. Cuando los cálculos ya son grandes, pueden obstruir las vías urinarias. Y eso puede generar daño del riñón, ¿no? Gran daño del riñón. Por ejemplo, miren, voy a volver un ratito para atrás. En este ejemplo, si yo tengo un cálculo que se forma por acá, si es arenilla, sale. Pero si después ya se hace cálculo y me obstruye, toda esta orina que no puede salir, vuelve al riñón, chicos. Y al volver al riñón, con todas las sustancias tóxicas, me va a dañar al riñón. Eso se llama uronefrosis, no importa. Entonces, toda esa orina tóxica me retoma o regresa al riñón. Entonces aparte que son muy dolorosos los cálculos, ¿no? Cuando se eliminan tan cólicos muy dolorosos. ¿Cómo se evitan los cálculos? Tomando mucha agua. Porque tomando mucha agua, todo el calcio que se va acumulando se va eliminando. Pero los pacientes que consumen mucho calcio y toman poca agua, tienen predisposición a hacer los cálculos renales. Bien, gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, ahora sí vamos a pasar a la homeostasis del medio interno y después a la regulación de la presión, que era el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La homeostasis del medio interno se refiere al pH de la sangre, a mantener ese pH en el valor adecuado, que habíamos dicho que era entre 135, 745, lo podemos abreviar como 7,4, ¿sí? Y el estudio que me permite conocer si está funcionando esa homeostasis es el estudio llamado ionograma. Eso no tiene que ver con el análisis de
sangre de rutina, ni tiene que ver con el análisis de orina. El ionograma hay que pedirlo aparte, se lo pide así, como ionograma. Y en ese ionograma, ¿qué es lo que voy a tener? El juego de aniones y de cationes, es decir, de iones con carga negativa e iones con carga positiva. Empecemos con los aniones. Este estudio, el ionograma, chicos, es en la sangre, no es en la orina, ¿no? Todo lo que termine en ama, digamos, o hemia, es sangre. Entonces, en la sangre, ¿qué aniones voy a tener yo? Bicarbonato, que generalmente tengo que tener 27 miliequivalentes por litro. Cloro, que tengo que tener 103 miliequivalentes por litro. Fosfatos, que tengo que tener 2 miliequivalentes por litro. Sulfatos, que tengo que tener 1 miliequivalente por litro. Ácidos orgánicos, que tengo que tener 6 miliequivalentes por litro. Proteinatos, que tengo que tener 16 miliequivalentes por litro. La suma de todos estos aniones me da un total de 155 miliequivalentes por litro. Vamos ahora a los cationes. De sodio tengo que tener en el organismo 142 miliequivalentes por litro. Fíjense que el sodio es de los que más alto tenemos y el otro es el cloro, son los dos, un catión y un anión, que son los que más tenemos en el organismo. Luego sigue como cationes el potasio, que tengo que tener en el organismo 5 miliequivalentes por litro, el calcio también 5 miliequivalentes por litro, y el magnesio 3 miliequivalentes por litro. Si sumo todos los cationes, también me dan 155 miliequivalentes por litro, lo mismo que los aniones. Esto se llama electroneutralidad del plasma. En condiciones normales, para mantener este pH, yo necesito la electroneutralidad del plasma. Y no es otra cosa que un mismo valor total de los dos. Si cualquiera de estos valores me aumenta, yo voy a tener acidosis, el pH va a bajar. Si cualquiera de estos valores me aumenta, yo voy a tener alcalosis, el pH va a subir. Va a bajar por debajo de 7,35 en situaciones de acidosis, va a subir por arriba de 7,45 en los casos de alcalosis. Entonces, para este análisis del medio interno, tenemos una ecuación que es la ecuación de Anderson y Hasselbalch. Son las dos personas que describen esta ecuación o que formulan esta ecuación. Y esta ecuación me dice que yo voy a tener una división donde en el numerador vamos a colocar al ácido carbónico y en el denominador al bicarbonato de sodio. Y yo tengo que tener un equilibrio entre los dos, entre el ácido carbónico arriba y el bicarbonato de sodio abajo. Si aumenta el numerador, voy a tener acidosis gaseosa o respiratoria, por ejemplo en un asma. Si disminuye el denominador, voy a tener una acidosis fija o metabólica. Si aumenta el denominador, voy a tener una alcalosis fija o metabólica. Y si disminuye el numerador, voy a tener una alcalosis gaseosa o respiratoria. O sea, fíjense ustedes que tenemos acidosis o alcalosis, metabólicas o fijas y respiratorias. Tenemos 4 tipos de situaciones. 2 son acidosis y 2 son alcalosis. Y en esas, cada una va a ser respiratoria y la otra va a ser metabólica o fija. ¿Y de qué depende? De lo que suceda con esta ecuación. Si aumento el numerador, acidosis respiratoria. Si disminuye el denominador, acidosis metabólica. Si aumenta este denominador, alcalosis metabólica. Y si disminuye este numerador, alcalosis gaseosa o respiratoria.
¿Qué hace el organismo ante una situación de acidosis? Hay muchísimas enfermedades, chicos, que nos pueden dar acidosis. Yo les voy a mencionar solamente una, que es un accidente doméstico que ocurre muchas veces cuando los niñitos se comen una caja entera de aspirinetas. Las aspirinetas son ácido acetil salicílico, o sea, es ácido. Si yo consumo una caja entera de aspirinetas, lo que va a pasar es que voy a tener un aumento de los ácidos, y al aumentarme los ácidos, aumenta la posibilidad de tener acidosis metabólica. Entonces, ¿qué hace el organismo ante una situación de acidosis? En condiciones de tratar de revertir la situación. Naturalmente, que si el consumo de las aspirinetas ha sido masivo, lo que haga el organismo no me va a alcanzar y ese paciente va a necesitar internación, ¿sí? Pero el organismo trata de defenderse de todas maneras. Lo primero que vamos a tener es la taquipnea. ¿Y qué es la taquipnea? El aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué aumentar la frecuencia respiratoria? Para tratar de bajar el numerador, es decir, el ácido carbónico, el dióxido de carbono. Si yo elimino con mucha respiración dióxido de carbono, lo que estoy intentando hacer es bajar ese numerador. Otra cosa que va a hacer el organismo en situación de acidosis es en el glóbulo rojo un intercambio entre cloro por bicarbonato. El cloro aumenta la acidosis, el bicarbonato me lo contrarresta. Entonces con el glóbulo rojo yo intercambio cloro por bicarbonato para tratar de contrarrestar la acidosis. ¿Qué otra cosa hace el organismo ante una situación de acidosis? La eliminación de átomos de hidrógeno en el jugo gástrico. Por eso es que el jugo gástrico en un paciente con acidosis va a ser todavía más ácido que lo normal. Yo hace rato les dije que el jugo gástrico tiene un pH normalmente de entre 2 y 3. En un caso de acidosis metabólica el pH va a bajar a 1 o a 0,5. Y eso es importantísimo saber, porque los pacientes con acidosis que son internados deben recibir protección gástrica. Y deben recibir protección gástrica porque ustedes tienen que saber de anatomía y fisiología y entender que el organismo en su afán de defenderse va a eliminar átomos de hidrógeno al jugo gástrico y va a bajar todavía más el pH. ¿Sí? Por otro lado también la eliminación de ácido carbónico por la orina gracias a una enzima que es la anidrasa carbónica. ¿Se acuerdan que dijimos que el riñón se encargaba del metabolismo fosfocálcico? Escúchenme, también fosfocálcico, pero en este caso del metabolismo hidroelectrolítico. Y lo hace precisamente porque gracias a la enzima anidrasa carbónica se va a eliminar ácido carbónico por la orina también. Entonces, de esa manera voy a bajar el numerador. Y por otro lado, también por rescates de bases en el túbulo contorneado distal y colector, eso es reabsorción, y eliminación de átomos de hidrógeno, eso es secreción. Gracias a estas dos últimas funciones, el riñón se encarga de mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Esto lo hace el estómago, esto lo hace el glóbulo rojo, esto lo hacen los pulmones. Fíjense cómo varios órganos o estructuras del cuerpo se encargan de contrarrestar esa acidosis. Obviamente que de no lograrlo, el paciente tiene que ser hospitalizado y en terapia intensiva. No les ponemos el ejemplo de qué hace el organismo ante una situación de alcalosis, porque eso ya es más complejo y eso ya lo saben los médicos terapistas. La idea es que ustedes tengan una noción general de los mecanismos del riñón, pero no es para que rindan la especialidad en medio interno o terapia intensiva. Así que por eso solamente hablamos de qué hace el organismo ante una situación de acidosis y no hablamos ante una situación de alcalosis. La situación de alcalosis puede pasar, por ejemplo, en diarreas, vómitos, etc. Pero no vamos a hablar de eso. Sí vamos a hablar de la regulación de la presión arterial.
el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo vimos la clase pasada, pero ahora lo terminamos de cerrar. Lo primero que quiero decir, que me quedó pendiente una pregunta que ustedes me hicieron, de cuánta sal se puede consumir, ¿se acuerdan? Bueno, ya les averigüé con la nutricionista y se pueden consumir entre 3 a 5 gramos de sal por día. Eso es lo que se debe consumir, entre 3 a 5 gramos de sal por día. Bueno, eso es aparte, porque me acordé ahora de que me quedó pendiente darles esa respuesta. Ahora sí nos vamos a adentrar a la regulación de la presión arterial por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuándo se desencadenaba este sistema, chicos? Cuando la mácula densa captaba disminución de la filtración glomerular. Cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, lo capta la mácula densa que estaba en el aparato yuxtaglomerular entre la arteriola aferente y eferente y me liberaba la renina. La renina viajaba por la sangre, como toda hormona, hasta llegar al hígado, donde hacía que una proenzima, que es la angiotensina 1, que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 seguía viajando por la sangre hasta los pulmones, donde allí la enzima convertidora de angiotensina o ECA la transformaba en la angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 tenía dos funciones. Una inmediata, que era la vasoconstricción, y otra, la más alejada, que era la de producir en la glándula suprarrenal la liberación de aldosterona, para que la aldosterona sí se encargue, escúchenme bien porque ahora lo van a entender, de la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y colector y por ende de agua, porque donde va sodio va el agua. ¿Sí? Entonces, la aldosterona lo que hace es la reabsorción de sodio y de agua en el túbulo contorneado distal y colector. Y eso ustedes ahora ya lo pueden entender, chicos. ¿Sí? Entonces, la angiotensina 2 es el más potente vasoconstrictor y con eso me sube la fórmula de la presión arterial, que es la resistencia vascular periférica. Y la aldosterona, al hacer que se reabsorba sodio y agua en el túbulo contorneado distal y colector, me sube la otra parte de la fórmula de presión arterial, que es la del volumen minuto. Entonces, de esta manera, y gracias a este sistema, yo subo los dos componentes de la presión arterial, la resistencia vascular periférica y el volumen minuto. Y acuerden ustedes que este sistema de renina-angiotensina-aldosterona solamente se forma en condiciones normales cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, es decir, cuando baja la presión. Eso es en condiciones normales. Cuando este sistema se desencadena sin que baje la presión, aparece la patología y por eso hay medicamentos específicos, por ejemplo, contra la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Para frenar esa suba de presión arterial que caprichosamente la está haciendo el organismo. Bueno, la bibliografía para este tema es nuestro querido Tórtora y también el libro de Fisiología de Hussein. Y con esto terminamos la clase de hoy, chicos. Ahora sí, alguna pregunta que me quieran hacer de estos temas, medio interno o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Profe. Sí. Una consulta, digo, no es con este tema, pero, o sea, el cuestionario que tenemos en el aula virtual de fisiología cardiovascular es relacionado con la clase pasada de sistema respiratorio. Exactamente. Ah, bien, gracias. No, por favor. Esperen que... Quiero detener la grabación. A ver, dejo de compartir.